Hola, muy buenas queridos usuarios de Chess24, bienvenidos a una nueva jornada del torneo de candidatas que retoma su curso después de ese día de descanso del que disfrutaron ayer nuestras chicas, nuestras candidatas. Hoy, día 1, digamos, esa primera ronda de la segunda vuelta. Ya adelantábamos anteriormente que estábamos casi en el ecuador del torneo. Pues así es, estamos ya empezando la segunda y definitiva vuelta del torneo de candidatas. Soy la maestra internacional Sabrina Vega y sí, señores, sí, Goriachkina sigue ganando, sigue imprimiendo ese ritmo de victorias y prácticamente yo creo que estamos en un estado de la competición, estamos entrando en una dinámica en la que ese fluir de Goriachkina hace que el juego de sus rivales parezca prácticamente hipnotizado. Porque ya acompáñenme en esta nueva victoria de Goriachkina que conducía hoy las piezas blancas frente a la rusa Kosteniuk. Y yo creo que entenderán perfectamente a qué me refiero con que las chicas con que sus rivales quedan totalmente, o parece que quedan totalmente hipnotizadas en el tablero. Vamos sin más, por tanto, a esa partida. Hoy se plantea este D4, caballo F6, C4, E6, caballo F3, D5, caballo C3, alfil B4, alfil G5, entrando así en la Ragozín, en la que Kosteniuk decide plantear este D por C4. Por supuesto, no es único esquema, único planteamiento de apertura definir tan rápido la tensión central de peones, pero bueno, la idea básicamente es que aunque las blancas puedan cosechar esa ganancia de espacio tan rápida en el centro con este avance E2, E4, queremos reaccionar rápidamente con C7, C5. Aquí realmente hoy vamos a comentar y vamos a ver una vez más conceptos y temáticas estratégicas que ya hemos mencionado en partidas anteriores. ¿Qué quieren hacer las negras con este planteamiento? Pues realmente lo que tratan es de reaccionar rápidamente en el centro, contra el centro, intentando de alguna forma quebrar esa estructura central de la blanca. Es cierto que ya mencionábamos también en otras partidas, en otras jornadas, que cuidado porque las negras sobre todo parece que como empiezan a jugar un tiempo más tarde al final, aquí la cuestión de tiempos es siempre fundamental, y entonces cuidado con abrir demasiado rápido, con demasiada alegría las líneas de juego, por cuanto eso requiere una preparación del resto de la configuración de nuestras piezas. Por tanto, el desarrollo debe terminar con muchísima rapidez y celeridad para poder cubrir y para poder justificar realmente y rápidamente este juego de líneas abiertas. Por tanto, C5. Objetivo claro, quebrar el centro blanco, luchar por esa ligera desventaja de espacio central, pero a cambio, por supuesto, hay que terminar rapidísimamente el desarrollo para poder traer las piezas a juego y cubrir todas las líneas que quedan abiertas. Alfil por C4, C por D4, caballo por D4 y dama 5. Otro planteamiento que se ha probado en este tipo de posiciones es primero cambiar en C3. Otra vez también esto lo habíamos mencionado ya. ¿Qué queremos con esto? Pues es verdad que estamos cediendo la pareja de alfiles, que las negras están cediendo la pareja de alfiles, pero a cambio al menos de que el peón de C3 de alguna forma tenemos la esperanza de que ese peón de C3 sea una debilidad en algún momento, que de pronto nosotros con negras podamos terminar rápidamente nuestro desarrollo para presionarlo por la columna C. Por supuesto, esto es muy a largo plazo, porque ya vemos que el peón de C3 también ejercía esas funciones de control del centro. Pero vamos a avanzar porque esta no era la intención de Kosteniuk. Kosteniuk realiza directamente este dama A5. Cuidadito, no mirar siempre toda la parte del tablero. El tablero siempre tiene 64 casillas. Aunque hagamos una jugada por un sector o por el extremo de un sector del tablero, no debemos obviar la totalidad de él. Dama A5, mira el alfil de G5, mira al caballo de C3 en doble amenaza por la colaboración de su alfil de B4 y por tanto Goriachkina decide retirarse con alfil de 2. Y en una serie de jugadas aquí vamos a ver cómo simplemente tanto blancas como negras se intentan acercar a ese objetivo que decíamos, que una vez las líneas centrales quedan abiertas, tenemos que tratar de terminar cuanto antes nuestro desarrollo y unir cuanto antes esa suma de fuerzas. Dama C5, nos atacan dos piezas, por tanto alfil B5 se viene jugada muy lógica y prácticamente única, alfil D7 y aquí caballo B3, dama C7 y Goriachkina decide enrocarse. Esta posición ya la habíamos tenido en partidas como la que plantearon Dinh Liren contra So,
pero ellos precisamente plantea en este momento de la partida este alfil por C3. Veamos cómo de pronto intenta simplificar algo nuestra posición, porque este alfil por C3, repito, insisto, este alfil por C3, cuidado que ahora la pieza que defendía el alfil de B5 ha quedado eliminada, por tanto alfil por D7 es su única jugada, dama por D7 y tras alfil por C3, mirando al punto de G7, por tanto el peón D4 de momento es intocable. Pocas jugadas después, bueno, las negras han simplificado un poquito la posición en favor de ese pequeño espacio del que contaban. Por supuesto aquí se puede jugar más, por supuesto podemos hablar un poquito más, pero la partida pocas jugadas después, unas jugadas después terminó en tablas. Sin embargo, Kosteniuk todavía en preparación, porque juega todavía bastante rápida esta fase de la partida, sigue con enroque corto. Y aquí hay jugadas interesantes como torre C1, trayendo piezas, cada vez más piezas hacia el centro, molestando además, incordiando esa, por ejemplo, ahora mismo la dama de C7 que queda mirando esos rayos X que hace la torre de C1 sobre la dama negra. Pero Goryachkina decide hacer alfil de 3, que también es una temática y un concepto que podemos entender a la perfección. El peón de 4, la diferencia básica aquí de una posición a otra, cosa que tenemos que entender justo en este momento de la partida, porque ya hemos terminado nuestra apertura y estamos pasando a un medio juego en el que la comprensión estratégica sirve de base para el ulterior planteamiento de juego. Por tanto, aquí estamos, como decimos, en un medio juego donde la diferencia prácticamente básica de la posición es precisamente que el peón de E4 frente a ese peón negro que ha quedado en E6 resta un poquito, limita un poquito el juego de las piezas negras y otorga esa ventaja de espacio, esa mayor comodidad de juego a las piezas blancas. Por tanto, retirarnos con alfil de 3 hace precisamente que de pronto todas las piezas negras queden sobre el tablero, que de alguna manera vemos como que en la casa un poquito más pequeña, ¿verdad? Cada vez que tenemos menos espacio, cuanta más piezas hay sobre el terreno, más difícil es que cada una se coordine bien o que cada uno haga su funcionalidad. Aquí es Kosteniuk la que va a tener que hacer un reagrupamiento de contención, saber dónde va cada pieza sin que se estorben unas a otras dentro del limitado espacio con el que cuentan. Por tanto, alfil de 3, muy lógica de Goryachkina, evita las simplificaciones y los cambios de pieza. Torre de 8, la torre se pone en la columna abierta, dama E2 muy lógica, tratamos de evitar esos rayos X que en algún momento nos pueden afectar, caballo C6 terminando por supuesto el desarrollo y torre C1. Alfil E8 es una jugada muy buena que guarda un orden muy lógico al juego que está empleando hasta el momento Kosteniuk. El alfil es el gran perjudicado normalmente cuando tenemos este tipo de estructura. Este tipo de estructura de E6, F7 esa cadena limitaba la salida del alfil negro de casillas blancas. Además que tampoco cuenta realmente con una diagonal ahora activa por donde el alfil pueda moverse alegremente. Es una pieza que de momento, como decimos, está esperando su turno, su oportunidad. Es ese jugador del banquillo que de momento está expectante a ver cómo evolucionan las operaciones en el campo de juego, y ya después, una vez avanzado, una vez que entremos y que avancemos en la partida, igual puede entrar en juego en operaciones, como decimos, más activas, más alegres. De momento está esperando su ocasión, su turno. Por tanto, al menos mientras no tenga ese juego activo, al menos se despeja. Hacemos alfil E8 para despejar la columna D para nuestra torre de D8. Si no tenemos buenas casillas para nuestras piezas individualmente, al menos hacemos que no estorbar el resto de juego de piezas. De eso también se trata la suma de la actividad de nuestras fuerzas. Y torre F1. Una posición bien lógica. Ahora es así importante. Llegamos a un momento realmente en el Kosteniuk, sinceramente yo creo que ya hace una concesión en la posición bastante delicada, y de hecho fue delicada en la partida, en el curso de la partida. Habría que seguir mirando cómo podemos ayudar al resto de nuestras piezas negras. Yo creo que se podía entender perfectamente cómo la torre de A8 tenía su opción en C8, porque así prácticamente todas las torres miraban a través de las dos columnas abiertas que habían quedado sobre el tablero. Pero es que además está clarísimo que la dama de C7 es la gran perjudicada de momento en esta posición. La dama de C7 tenemos que de alguna manera encontrarle una casilla. Pero
Creo que aquí Costañón comete esa concesión y ese pequeño fallo de comprensión al hacer este A6. A6 que podríamos entender también ciertamente lógica, porque lo que trata de hacer es precisamente controlar la casilla B5 para evitar los posibles saltos del caballo, ¿verdad? Ese caballo B5 que en algún momento me pueda molestar sobre la dama negra, o de pronto acceder a casillas como D6 en algún caso, o algún factor táctico que de pronto se pueda aprovechar. Sin embargo, la dama de C7 realmente sigue todavía inestable en ese punto, porque la torre de S1 la sigue mirando. Por tanto, y suelta otras casillas que ahora veremos. Por tanto, creo que realmente la jugada era torre C8 para dejarle espacio a la dama en B8. Una maniobra también muy temática que yo creo que hemos visto en muchísimos tipos de posición. El alfil negro de casilla blanca se ha retirado precisamente a 8 para dejar libertad a la columna D, a esa torre de D8, pues lo mismo lo podemos hacer con la dama. La dama se retira a B8 para dejar esa columna a la torre libre, a la torre de C1, y sobre todo quitarse de las operaciones de los rayos X de las torres blancas. Como digo, sin embargo, este A6 ya va a soltar sobre todo esta casilla B6. Vamos a ver cómo Goryachkina, porque una cosa es que nuestro rival vaya haciendo concesiones, y otra cosa es que nosotros tengamos la capacidad y seamos sensibles para aprovecharlo correctamente. Yo creo que en ese sentido es lo que tenemos que aplaudir en este torneo de candidatas de Goryachkina, de la más joven de nuestras representantes, porque realmente está teniendo un juego, una sensibilidad muy muy buena para aprovechar esos pequeñísimos detalles que van quedando en la posición y conseguir y que eso haga y que eso derive poco a poco en una ventaja cada vez más grande hasta que consiga rematar la partida. Alfil E3. Alfil E3 ya mira, despeja las columnas, mira hacia el punto de B6. Y la idea de Costañuca era precisamente este alfil D6. De aquí que A6 haya sido su jugada previa para jugar este alfil D6, y probablemente contando con la idea de que, como está mirando al punto de H2, en caso de continuar con una respuesta defensiva lógica, ciertamente lógica en muchos puntos, en muchos tipos de posiciones, este avance H2, H3, probablemente su juego quería continuar con alfil F4, respondiendo un poquito al concepto estratégico que ya habíamos anunciado, el intentar simplificar alguna pieza de la posición para que el resto de piezas negras no se encuentren más cómodas, no se estorben entre ellas. Cada simplificación en principio favorecería al juego de las piezas negras, porque tienen un poquito de menos espacio y eso entorpece un poquito esa movilidad del conjunto de las piezas. Pero por supuesto Goryachkina dice, bueno, pues yo tengo otra defensa. Con este G3 cumplo la doble función de defender tanto el punto de H2 como cubrir la casilla de F4, evitando esas simplificaciones. Es ahora cuando despejamos la dama, la retiramos de la columna C, pero dejamos esta casilla alfil B6, torre C8 y alfil B1. No parece que tampoco está pasando grandes cosas, simplemente la posición blanca va mejorando poco a poco y vamos limitando, vamos molestando, incordiando poquito a poquito. A veces el juego es así, no hay fuegos artificiales en esta partida, no hay sacrificios o combinaciones muy, muy llamativas, pero fíjense cómo también ese ir mejorando poco a poco cada pieza, ayudando y contribuyendo al conjunto también de toda la posición, como poco a poco va haciendo que la posición negra vaya empeorando y vaya siendo más difícil, y que nuestra rival vaya, en este caso Costañón, vaya haciendo y vaya cediendo cada vez más esos pequeños detalles en la posición que nos va a acercar cada vez a una ventaja más amplia. Caballo de 7 expulsa el alfil de B6 que nos molestaba, y tras alfil E3 aquí continúa Costañón con alfil B4 con una idea muy concreta que veremos ahora. Sin embargo, quizá, de alguna forma ese reagrupamiento de contención podía haber intentado este F6. Una idea parecida ha hecho en la partida, pero ya otro concepto que no me canso de repetir y que tenemos que estar siempre muy atento a él es el concepto de los tiempos. Hay que aprovechar, hay que ser muy especialmente sensible a los tiempos y a saber reconocer realmente el momento específico de la posición, aquello que requiere la posición en el momento adecuado. Esa es la dificultad precisamente del ajedrez y de la partida, saber reconocer lo que requiere nuestra posición en el momento justo para ejecutarlo. En este sentido, como digo, F6 es un planteamiento que en unas
pocas jugadas va a hacer Costa-New, pero ya fuera de juego. Veremos que ya estaba fuera de tiempo. Sin embargo, ahora quizás este F6 para cubrir más la casilla E5 para intentar en algún momento este alfil F7, torre D8 puede volver dejando el espacio a la otra torre. En algún momento igual E5, pero de momento el peón de E6 es importante mantenerlo cubriendo la casilla D5 para evitar que el caballo de C3 salte alegremente a esta casilla, pero al menos cubriendo de alguna forma un poquito más y configurando de alguna forma un poquito más su posición. De todas maneras, yo creo que se entiende que el juego blanco es más cómodo. Como digo, aquí Costa-New sigue con alfil B4, puesto que su idea era que tras A3 continuar con caballo A5, lo que fuerza de alguna forma este caballo por A5, alfil por A5, y se ha liberado con una pieza y un cambio de pieza sobre el tablero que hemos dicho que de alguna forma nos favorecería. Sigue alfil D4, sin embargo, apoyando probablemente ya este avance de E4-E5, presionando este punto de 5 tan avanzado en la posición, va a dejar este recorrido de caballo, caballo 4, casilla D6 débil, el alfil de B1 ya se abre totalmente, incluso quién sabe, para ciertos objetivos, ciertas amenazas de mate también sobre el rey negro que ha quedado desprotegido porque las piezas negras han tenido que huir de sus casillas perfectas, ideales, céntricas en el centro flanco de rey y por tanto este avance 4-5 es un tanto desagradable para las negras. En este caso, por eso es ahora cuando realiza Kosteniuk este F6. Sin embargo, qué elegante forma de responder ahora de Goryachkina. Alfil A2, F6, controla, trata de sostener el punto de 5, pero suelta el punto de 6. Por tanto, este alfil A2 primero y tras alfil F7 vamos a ver como E5, qué maravillosa jugada, que se nos haya ocurrido, que Goryachkina haya sido sensible para reconocer que aunque este E5 vaya a ceder la pareja de alfiles, el resto del conjunto de la posición va a ser muchísimo mejor para ella. E5, aquí prácticamente hay que capturar el peón de E5. Jugadas tipo F5 realmente no ayudan tanto. Es verdad que de alguna forma trata de cubrir la importante casilla E4 para que el caballo no pueda pasar tan fácilmente a presionar nuestro campo, pero no sé hasta qué punto ayuda tanto a la posición negra. El peón de E6 es una debilidad permanente para toda la partida. El peón de E5 ya es inexpugnable, va a ser un punto de presión y de límite al juego negro. Este alfil de F7 torpemente situado, el caballo de D7 también le costará entrar en juego y bueno, simplemente F5 podría en algún momento considerarse un mal menor, que tampoco creo que lo sea, pero en algún momento podríamos considerarlo un mal menor, pero todos esos elementos de la presión que ejercida por el punto de E5, ese punto de E6 débil, las piezas torpes del alfil de F7, el caballo de D7 negro, pues como digo, la posición blanca es claramente superior. Eso hace que, por supuesto, la decisión haya sido este cambio de piezas en E5, pero creo que aquí también podemos entender cómo la posición blanca es muchísimo más cómoda. Caballo 4, el caballo aquí tiene casillas, maniobras y casillas fuertes. Claramente el caballo es superior a cualquiera de los dos alfiles de las negras. Hablábamos también muchas veces en partidas del día anteriores, en esos vídeos anteriores, a veces mencionábamos la fuerza de la pareja de alfiles, ¿verdad? Pero aquí está realmente esa fuerza de alfiles está totalmente destruida por la inestabilidad de cada uno de ellos y por la fortaleza del caballo irrumpiendo rápidamente y bueno, con muchísima fuerza en el campo de nuestro rival a través de esas casillas débiles que han quedado gracias a lo que hemos destrozado, hemos quebrado totalmente la estructura negra. Ahora el peón de 6 es muy débil y esos objetivos de ataque, yo creo que aquí Kosteniuk debía ser consciente de lo delicado que era su posición. Yo creo que podemos reconocer que llegados a este punto de la partida algo ha fallado en el planteamiento de las negras. Y es un poco lo que les mencionaba también en días anteriores. Este tipo de planteamiento podríamos también se ha probado a nivel de superélite, por supuesto, y podríamos entender que de alguna manera confiamos en la solidez de la posición negra y confiamos en que las negras logren llegar de alguna forma
a hacer ese reagrupamiento de contención, a que cada pieza de pronto, aunque un poquito más pequeñas y un poquito más limitadas en espacio, puedan no estorbarse unas a otras, y que eso haga que poco a poco nos acerquemos a una igualdad real. Pero hay que tenerlo muy, muy preparado, y hay que ser muy, muy sensible a la hora de saber en qué, dónde colocar cada pieza y cómo actuar en cada momento, porque si no, la igualdad real no llega nunca, y la posición, o sea, el error, la imprecisión de las negras es mucho más fácil de que llegue, y la ventaja blanca va aumentando en ese sentido. Por tanto, son líneas delicadas que hay que tener muy trabajadas, hay que ser muy sensibles a ese tipo de posiciones para poder sostenerla en la práctica. En la práctica son líneas realmente delicadas. Y me he entretenido un poquito más en este punto de la partida, porque aquí, aún reconociendo y aún yo creo que realmente Kosteniuk sabía lo delicada de su posición, la jugada que emplea ahora a continuación, con todos los respetos hacia los jugadores y la calidad como jugadora que desprende Kosteniuk, yo no la entiendo y me cuesta muchísimo entenderla. Hace este B7, B5, este avance que sinceramente yo pondría ya doble interrogación. Si hablamos anteriormente que ese A7, A6 ya había sido una concesión que iba a marcar un poquito las operaciones, el curso de las operaciones, y como hemos visto, esa casilla, ese debilitamiento desde la casilla B6, este B7, B5 realmente es totalmente sin sentido, fuera de toda lógica estratégica y técnica de la posición. Lo único que hace es continuar debilitando, que generando una cantidad de casillas débiles en su propio campo, que van a resultar difícilmente, donde las negras van difícilmente a poder llegar a cubrirlas todas. Como digo, es una jugada que yo difícilmente puedo entender cómo Kosteniuk en este momento de la partida ha tomado esta decisión. Quizás de alguna forma esperaba que la torre de A8, a través de a lo mejor esa maniobra de torre A7, torre C7, pudiera entrar en juego rápidamente, pero el debilitamiento de la posición negra ahora ya es prácticamente definitiva. Es realmente definitiva. Este B7, B5 va a ser castigado muy duramente por Goryachkina, que una vez más castiga sin piedad esas pequeñas concesiones que van quedando sobre el tablero. Caballo 4, alfil C7, permite dama C3, ahora la torre de C8 está clavada, por tanto dama F8 intentando apoyar de alguna forma la torre de C8, la dama se retira, torre de 8 y dama E3. El alfil de C7 está indefenso. Está indefenso en el aire, puede ser un factor táctico, pero de momento la torre de C1 está atada a la defensa de la torre de D1, por eso aprovecha Kosteniuk este tiempo para hacer H6 y cubrir así los posibles saltos del caballo a G5. Pero tras este cambio, torre por D8, dama por D8, habría que hacerla. La torre de A8, pues a su pesar, no puede capturar con esa torre de A8 porque el alfil de C7 ahora sí caería. Y tras este caballo C5, sencillamente el peón D6 va a caer, y va a caer con una posición muy muy delicada, sin ningún tipo de compensación y sin ningún tipo de contrajuego para su rival. Alfil D6, alfil por E6 y otra vez más, y aquí es donde digo que parece que sin grandes logros por parte de Goryachkina, simplemente siendo sensible a los momentos de su posición y aprovechando con gusto las pequeñas concesiones que Kosteniuk le iba dejando, es cuando lo que me refería al principio en la introducción, que decía que ese fluir de Goryachkina en el tablero parece que dejaba a sus rivales adormecidas, con juego torpe, y realmente de alguna forma esa sensación de estar hipnotizadas. Ahora otra vez se hacía importante de alguna forma traer la dama, bien dama E7, bien dama F6, pero de alguna forma acercar la dama a una cierta función de cobertura de esas casillas tan debilitadas del campo negro. Sin embargo, decidió capturar, y aquí la posición sí que después de este jaque, rey H8 y caballo E4, es que la posición yo creo que podemos entender como
La torre de A8 no es una pieza totalmente pasiva defendiendo sus propias debilidades. Ese peón de A6 difícilmente va a a poder entrar en juego con éxito. La dama de D8 también defendiendo de alguna forma esos puntos. Y sobre todo, más allá de todo eso, es la cantidad de puntos de acceso con el que cuentan las piezas blancas, unido a esa debilidad sobre el rey negro, a través de las casillas blancas. Aquí, totalmente vendido el juego, decide un nuevo error hasta alfil de 4 porque torre de 1 se viene clavando el alfil, aprovechando que alfil por F2 no es jugada porque simplemente caballo por F2 defendería esta recaptura, defiende la torre de D1 y tras torre A7, tratando de entrar en juego con torre D7, no llega a tiempo porque caballo D6 amenaza el alfil, no se puede retirar por este caballo F7 a la descubierta, perdiendo la dama de D8. Y bueno, Kostanyuk de alguna forma ya hace Starfield por F2, que prácticamente supone un símil, es como si se estuviera rindiendo. Rey por F2, torre D7, simplemente despejamos el rey para que la dama negra no entre con ganancia de tiempos con los jaques, y tras este dama 8, dama D5, el caballo en algún momento vamos a poder despejarlo, esa clavada no es real y por tanto simplemente pieza de menos. Ya ven, señores, pieza de menos, ya ven cómo Goryachkina sigue contribuyendo a su propio beneficio con cada punto y pone cada vez más diferencia, más distancia en el marcador, y hace que sus rivales tengan que ponerse bien las pilas en esta rectísima final para poder generar un poquito más de emoción de cara a las últimas jornadas. Esto es todo de momento. Esperemos que mañana las chicas vengan con más energía y con más acierto y podamos disfrutar una jornada emocionante. Esto es todo por ahora. Hasta pronto. Ya saben, mañana más.